miles de seres, miles de percepciones. Siempre habrá una alternativa diferente ante tus ojos que te prometa vivirte con conciencia y libertad. Mas para elegir quién quieres ser, cómo te quieres sentir, qué clase de vida quieres tener, para esto la mente humana suele sugerir que se necesita un solo instante cuando yo quiera, a la hora que desee, cuando decida. Un camino solo se recorre caminándolo y no se le conoce por el instante en el que se llega al destino deseado. Solo aquel que camina despierto crea su propio universo. ¿Qué es para ti el dinero? ¿Cómo concibes el dinero en tu vida? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Para qué trabajas? ¿Qué buscas de un empleo y qué es lo que encuentras a diario en él? ¿Qué posibilidades de crecimiento encuentras en tu trabajo? Para ti, ¿qué importancia tienen los bienes materiales? ¿Cuáles son tus expectativas para que las cosas sean ideales? ¿Cuáles son tus frustraciones y cómo las abordas? ¿Qué es para ti la plenitud en tu trabajo? ¿Qué ganas cuando evitas esforzarte? ¿Qué o quiénes influyen para que no lo logres? Dinero, bienes materiales y empleo, ¿qué tan trascendentes son en la vida? ¿Por qué no salir y preguntarle al mundo? Soy Fernanda. Vamos a profundizar en estos temas. ¿Has tomado conciencia de cómo influyen en ti? Como ya mencioné, mi nombre es Fernanda. Pertenezco a una escuela de conocimiento. Me gustaría hablarte un poco sobre mi proceso de transformación, la trayectoria que he llevado y en función de ello, hablar de los planteamientos en materia de este video. ¿Qué es el dinero para mí? ¿Cómo lo concibo en mi vida? ¿Para qué tengo un empleo? Etcétera. Desde mi presente, la forma de concebir esta área es totalmente opuesta con respecto a lo que entendía antes de integrarme a una escuela de conocimiento, donde actualmente me rijo con los preceptos que la misma me ha brindado y que tocaré en diferentes momentos. En mi caso, me formé con una profesión y posteriormente di marcha a una vida laboral. A cierto tiempo, pude o tuve la fortuna de haber contactado con un camino de conocimiento y, hablando ahora con la conciencia que tengo sobre mí misma, el haber cursado la carrera de contador público y haber estado desempeñándome como directora de finanzas en una empresa privada, fue algo que me sucedió, ya que simplemente me vi orillada a optar por esto, dadas las circunstancias de mi entorno y no como un acto de un ser consciente y despierto. En pocas palabras, no fue una elección con libertad. Desde temprana edad fui adoptando la idea de cómo el dinero tiene una importancia fundamental, que te hace ser importante, ser aceptado, que te da un valor como persona, que te da el estatus para poder elegir tus amistades. Por lo tanto, sería estúpido suponer que opté por la contaduría por una mera pasión por ella. Viendo cómo eran mis motivaciones en aquel tiempo, me queda claro que mi elección giró en función a un deseo de algo que diera a una imagen exitosa, dado que no podía fracasar, ya que mi familia es una familia en donde la formación académica es prioritaria. Todos tienen cursada alguna carrera e incluso maestría, por lo cual uno de mis valores personales en ese tiempo era seguir esa línea. De hecho, no contemplaba posibilidad alguna que no estuviera relacionada a esto. La influencia de mis padres, al ser ambos médicos, era presionarme, sin que fuera tan evidente, para que yo fuera doctora también. En este punto operó mi rebeldía sintiendo que no quería estudiar lo mismo que ellos, ya que tenía la concepción de que implicaba relacionarme con otras personas perdiendo mi tiempo con ellas, pues yo sentía que su profesión los absorbía tanto que no tenían tiempo para nosotros, como hijos, generando en mí ciertos conflictos. Encontré entonces un punto de equilibrio al optar por no dejar de estudiar, sino hacerlo en otra rama y ser profesionista exitosa, porque si no estudiaba, me presionaba bastante el miedo a decepcionar a mis papás o a tener represalias por no llenar sus expectativas. Contaduría me pareció fantástica en su momento. Mi atención estaba puesta en encontrar la forma de hacer dinero teniendo simultáneamente una imagen de triunfadora. Y lo mejor de todo, uno solo se relaciona con números, estados financieros y programas de computación, cosa que inconscientemente iba muy de la mano conmigo debido a que estaba peleada con reproches hacia mis padres, y así evadía relacionarme con ellos y con la gente.
Siempre fue así en el transcurso de mi historia personal, es decir, con pocos amigos y poca vida social y familiar. En los años posteriores, podría decirse, todo marchaba bien. Acorde a mis expectativas, me titulé y simultáneamente vino una promoción en mi empleo, en donde quedé a cargo de la dirección, consecuentemente con una mejora considerable en mis ingresos económicos, con los que cubría todo aquello que consideraba necesario, sin descartar mis antojos. Conocí a mi esposo y nos establecimos como familia, dándome una buena vida. A través de un compañero de la empresa, fui invitada a una plática y luego a una serie de talleres que me parecieron interesantes, en el sentido de que serían cuestiones que ayudarían a mi formación personal y profesional dentro de la misma línea o estilo de vida que llevaba. Con el paso de los meses me di cuenta que se trataba de una escuela de conocimiento, donde la propuesta es orientada a la transformación del ser y en donde llegué a replantearme seriamente por qué mi vida estaba conformada con el rumbo que llevaba. En ese tiempo se despertaron en mí inquietudes muy fuertes de cambio, de romper con la forma de vida desgastante, manipuladora, vana y sin un sentido superior que fuera más allá de lo humano. Poco a poco, a través de las prácticas que llevábamos a cabo, me di cuenta que este camino interno que había encontrado no era para mostrar una superioridad ante los demás o para concretar un éxito en los asuntos materiales, sino para transformar mi ser. En el transcurso de los siguientes 2 años me mantuve firme en mi proceso de trabajo, bajo la dirección y el conocimiento de mi escuela, recapitulando aspectos de mi historia personal, replanteando mis prioridades de vida y aprendiendo a relacionarme de una manera distinta con mi empleo, con los bienes materiales y con el dinero mismo. Tomé conciencia de que muchos de los individuos que en el pasado yo había tomado como estereotipos de éxito y de realización, en realidad eran ricos pobres, seres vacíos, huecos que no tenían nada que los animara, ni siquiera su riqueza material, ya que ésta atendía solamente a intereses profanos. Su imagen externa, su propia valía, el afán de llenar insaciables carencias que se basan en la competencia y en lo que aún no poseen. En la escuela vivimos bajo el atributo de que no hay guerrero pobre, aunque nada tenga, ni guerreras que cumplan con los requisitos y tengan las aspiraciones de clase media. Hablando en términos sencillos, el sentido de una escuela no está orientado para pobres ni ricos. Su principio va dirigido a aquellos que tengan un genuino deseo de transformación y de libertad del ser. Por lo tanto, no hay cabida para espíritus llenos de carencias y huecos sin un deseo de cambio real, sino para aquellos que estén dispuestos a aprender a vivirse en plenitud con lo que esté al alcance de su mano en su presente. Siendo así, su propósito primordial de vida no radica en amasar riquezas, como tampoco en menospreciar o pelear con el hecho de vivir holgadamente. Posteriormente surgió un acontecimiento importante en mi vida, un parteaguas. La empresa en donde laboraba se vio en graves problemas financieros y cerró sus puertas. En primera instancia, vi toda esta situación como una maldición, una injusticia, preguntándome y lamentándome. ¿Por qué me pasa precisamente eso a mí? ¡Qué mala suerte! Ante tal hecho, comencé una búsqueda exhaustiva de un empleo de contabilidad con un nivel igual o mejor al que tenía, pensando que tenía a favor la experiencia laboral y una mayor madurez. Para mi sorpresa, no había una posición disponible para mí en ningún lado, llevándome esto a la frustración y a la desesperación derivada de no poder cubrir mis necesidades y mi ritmo de vida. Al verme consumida en un desgaste constante, al insistir una y otra vez en una búsqueda tan ardua como estéril, planteé mi situación abiertamente ante mi escuela, buscando claridad para entender lo que se estaba presentando ante mí y cómo enfrentar este nuevo campo de batalla ante el que me encontraba. Recibí un cuestionamiento fuerte y contundente. ¿Por qué crees que la vida te esté poniendo ante una situación así? ¿Cuál es el mensaje que se te está enviando? Esto me implicó tomar una postura ante mi vida que nunca ni siquiera se me hubiera ocurrido tomar y mucho menos cuestionarme. Revisando, tomé conciencia de que tenía mi atención puesta obsesivamente en encontrar empleo como profesionista contable, como si esa fuera la única opción que existiera en mi vida y sin ella estuviera arruinada.
Me di cuenta que era una invitación para romper con mi historia personal en este ámbito. Como lo planteé anteriormente, el elegir conscientemente mi profesión, el deseo de tener un empleo exitoso, el cubrir las expectativas de mis padres, naciendo aquí el contacto con el entendimiento de estar ante una página en blanco en la que podía escribir una nueva historia. Siendo de esta manera, más que estar ante una maldición, en mis manos tenía un gran regalo, una posibilidad de crearme a mí misma, de decidir cómo quería sentirme y quién ser, de dejar ese papel de víctima que yo misma me había asignado, de dejar de tener frustraciones, dado que para un guerrero estas no existen, de entender que no había injusticia alguna en mi condición, ya que a un guerrero nadie le hace nada, sino que éste se sostiene con su propio poder personal, ya que cada quien decide la forma de sentirse y las condiciones bajo las que quiere estar. Las condiciones son internas, no externas. En ello radica mi principal error, creer que las circunstancias externas eran lo prioritario. Las situaciones de adversidad externa regían mis estados de ánimo e incluso me valía como ser. En la vida ordinaria siempre me había negado a admitirlo, dándome explicaciones y justificaciones que más bien eran un eslogan de tipo intelectual que la realidad que estaba viviendo. Casualmente, justo cuando inició el proceso de apertura de mi parte para incursionar en nuevos terrenos, me llegó, sin pedirla, una invitación para quedarme como encargada de un local comercial de regalos, en donde obviamente mi ingreso económico no sería igual al que percibía anteriormente. Lo asumí como algo que me brindaba no una persona en específico, sino el poder, el espíritu mismo manifestándose en la creación de mi mapa invisible. Ante dicha posibilidad, me surgió cierto conflicto. Revisando mi historia personal, me di cuenta que algo que me atemorizaba bastante era el enfrentar esta situación ante mis padres, ante mi mundo, mi círculo social. Yo tenía construida una imagen, una importancia personal que giraba en torno a mi profesión, por lo que plantear dar un giro drástico a mi vida derrumbaría toda esa apariencia bajo la cual me manejaba. A la vez, si tomaba la propuesta dada, podría romper con todos esos convencionalismos y ese aprendizaje que me regía. En pocas palabras, estaba ante la posibilidad de liberar a mi ser y generar poder, de entender que puedo ser de cualquier forma, de aprender a crear mis propias condiciones. Acepté este empleo como un principio claro, como una propuesta de trabajo interno, como parte de mi proceso de crecimiento y para acecharme a mí misma, apelando a un importante principio de mi camino que plantea: el amor más grande del guerrero es el amor a la transformación. Descubrí que todo ese rechazo, esa presión que implicaba el dejar mi profesión no era algo que los demás ejercieran hacia mí, entiéndase padres, amistades, entorno social, sino un estigma propio, una concepción rígida de mí misma, un condicionamiento de mi historia personal, de cómo deben ser las cosas. ¿Qué mejor regalo que romper con esto? Dentro de esta estrategia de vida, utilizando los nuevos elementos a mi alcance, los cuales ya no eran primordialmente computadoras ni números, tampoco el estar en un espacio cerrado, inaccesible a los demás, aprendí a relacionarme con las personas, a dialogar e interesarme por ellas, dejando de ser aislada. Ahora me descubro tomando la forma que sea necesaria, acorde a mi campo de batalla actual. El hombre ordinario no vive, sobrevive, dado que siempre se vive al límite, en la rayita. Lo que genera es en función de cubrir sus necesidades y no para ir más allá de sí mismo. Un guerrero no sobrevive, vive, sabe que para él no hay límites, se tiene a sí mismo, íntegro, con todos sus recursos puestos al servicio de lo que busca, el toque del espíritu, o sea, en términos propios de la escuela, apostándose a su propio poder personal, sin importar que éste sea poco o mucho. Sus recursos van mucho más allá del dinero: voluntad, simpatía, astucia, paciencia, implacabilidad, constancia. En pocas palabras, su intento de guerrero.
Si se vive desde ahí, se vive desde una riqueza, la plenitud está presente y, si como consecuencia de su hacer en el mundo se deriva una prosperidad material, esta no se convierte ni en su fin último ni en algo que repudie, sino en un acto de libertad que le implica vivirse a sí mismo sin posesiones. Cuando me vivía como un ser ordinario, me levantaba cada día a resolver la renta, al súper o a construir proyectos personales, como tener un mejor auto, una casa más grande, alguno que otro departamento que rentar. En fin, seguía acumulando necesidades para poder saciarlas y así generar otras que me mantuvieran ocupada en el transcurso de mi vida humana. Hoy me levanto para entrenar mi intento y mi voluntad, para dar lo mejor de mí, para esforzarme al 100% y un poco más, ya que, como lo dice el precepto, cada paso es por sí mismo. Disfrutar de mi hacer sin desgastarme en afanes innecesarios. Paradójicamente, mientras entrego mi ser a esta forma de vida, implícitamente está resuelto el súper, la renta y la posibilidad de contar con un mejor carro. Pero todo esto es una añadidura del trabajo que estoy haciendo para mi crecimiento. En resumidas cuentas, un medio y no un fin. Dentro de este punto, llama mi atención el enfoque de dos de mis compañeras, Liliana y Lucrecia, que atribuyen a los bienes materiales parámetros diametralmente opuestos, mientras que para la primera son primordiales para su estabilidad y tranquilidad, para la segunda son nulos. Entiendo que incluso intrascendentes. Mi percepción ante esto difiere. Para mí los bienes materiales son sumamente necesarios, pero yo no baso mi tranquilidad y estabilidad en ellos, sino en mantener mi ser despierto, porque me rijo bajo el precepto de asir con fuerza y soltar con ligereza, el apego con desapego. En la escuela he aprendido que existen seres y objetos a los que amo profundamente, aunque no sean más que el camino por el que camino. ¿Qué ganas cuando evitas esforzarte? En mi escuela existe el precepto de que un guerrero comprime el tiempo, hace el mejor uso de este, sabe que cada instante es la eternidad y que con un instante puede cambiar el rumbo de una batalla. Una de las aplicaciones que he encontrado en mi empleo acerca de esto es que el esfuerzo debe ser constante, un simple deseo de concretar, una buena intención, un chispazo no sirve de nada. En los momentos en los que he aprendido con un afán oculto de no esforzarme o de conseguir las cosas fáciles, me percato que tiene que ver con cuestiones más allá de la flojera misma. Al estar creyendo que las cosas vendrán a mí sin necesidad de buscarlas, el pensar que hay tiempo de sobra, el plantear el clásico «mañana lo hago», el papel de dependiente, esperando que alguien más resuelva lo que me corresponde a mí. Me he planteado que quiero dar en mi vida, en general, el 100% y un poco más, de manera pragmática. Por citar un ejemplo, en mi empleo he encontrado la manera de ir más allá, de obtener un recurso extra, a través de la venta de boletos de un conocido sorteo. No me dedico a renegar por no gozar de un sueldo más alto, sino que creo mis condiciones a través de haceres como este, que no interfieren en mi actividad y que impliquen optimizar los recursos que tengo a mi alcance. En este caso podría traducirse en el trato con las personas a un nivel más cercano, más de amistad, aprovechando esto para hacer una venta adicional. Logro dejar de quejarme, de echar la culpa a los demás y de esconderme en que no puedo ganar más por la crisis nacional, por el gobierno, por los bajos salarios, en fin, por cualquier factor externo que no tenga que ver conmigo. Con respecto al cuestionamiento de cuáles son tus expectativas para que las cosas fueran ideales, Liliana menciona el tema del retiro, el cual destaca para mí. Retirarse implica crear una definición de uno mismo, un ser que descansa, que ya no trabaja, que ya cumplió con lo que tenía que hacer, aceptar la vejez y albergar la idea de que las capacidades propias van menguando, pero con la satisfacción de haber logrado una jubilación respaldada por un cheque, algún bien patrimonial o la esperanza de una nueva generación que me mantenga. En el arte de crearse uno mismo, todo esto es una aberración, una farsa, la antítesis del precepto que afirma que un guerrero se concibe a sí mismo y al mundo como un completo misterio. Si dedico mi vida a descubrirme, a explorar todas mis posibilidades, a disfrutar del esfuerzo,
a ganar poder y energía, a adentrarme en el misterio, entonces, ¿para qué me quiero retirar o a dónde me voy a retirar? He sido testigo de historias de personas que toda su vida trabajan en pos de viajar, de divertirse, de cumplir algún sueño y al final se olvidan de lo que era su objetivo, ya que la acumulación se convierte en su prioridad. Eso sin contar el temor que despierta la posibilidad de perder aquello que se tomó como empleo o trabajo para poder conseguir sus objetivos, quedando presos, ya que aparece ahora ante sí como su única posibilidad para seguir siendo. El camino del guerrero no tiene final. Si esto es así, entonces, ¿para qué buscar en el mundo un rincón tranquilo en donde reposar y sentirme segura, creyendo que ya no hay más por conocer y que lo mejor es lo que se encuentra en el pasado? ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado decir, nomás se retiró o dejó de trabajar y se murió?